Profe, no sé si está hablando, tiene el micrófono apagado, profe. Ah, sí, ya. Gracias, te agradezco. Decía que dentro de este proceso de aprendizaje cognitivo, pues está esas 5 tipos de capacidades. Eh, y el primero es la simbolización, que nos determina como la capacidad para representar simbólicamente el conocimiento. ¿Cuál es el asunto de la simbolización? La simbolización acá nos determina de que dependiendo del aprendizaje que yo haya recibido de mis modelos cercanos, inmediatamente cercanos, pues entonces yo interpreto eso que estoy observando, lo voy a representar simbólicamente de acuerdo a lo que yo aprendí. Entonces ese conocimiento, pues lo voy a simbolizar de alguna manera positiva o negativa. Entonces, esa capacidad para representar simbólicamente el conocimiento va a estar muy de la mano de qué fue lo que aprendí y si ese aprendizaje fue positivo o fue negativo. Y eso lo, lo convierto en conocimiento como tal. Pero conocí bien o conocí mal. Me enseñaron bien mis adultos cercanos o no. Entonces, esa simbolización, pues es una representación que yo tengo acá en mi esquema de pensamiento a manera de conocimiento. Entonces, si yo aprendo a que las cosas se hacen de una manera correcta y hay que ser respetuoso, entonces yo voy a simbolizar en mi esquema de pensamiento pues todo lo que es adecuado, todo lo que representa el hacer las cosas bien. Esa es la simbolización. ¿Sí? Entonces yo sé cómo voy a tener allí como ese aprendizaje. En el segundo, estamos hablando de ese aprendizaje vicario, en donde pues ya lo conocemos, es la capacidad de aprender de los éxitos y los fracasos de los demás, aprender habilidades, conocimientos, incluso tendencias afectivas a través de la observación, el modelamiento o el modelo que se tiene, ¿no? Esto pues, no profundizo más porque pues, es lo que ya sabemos nosotros con respecto al aprendizaje vicario. Lo único que es cierto es de que yo aprendo de los éxitos y los fracasos de los demás. ¿Sí? El tercer aspecto tiene que ver con la capacidad de anticipar contingencias, tiene que ver con las consecuencias. ¿Sí? Um, y aquí nosotros entendemos de que, o necesitamos entender de que mis conductas y las conductas de los demás han tenido consecuencias. ¿Sí? Por eso se coloca de antemano el aprendizaje vicario, porque yo observé que esas consecuencias fueron positivas o negativas para el modelo. Y entonces, pues como yo lo interioricé, entonces pues yo sé que eso que va, si yo voy a hacer eso más adelante, mi expectativa es que si me descubre, me va mal. Entonces, en el aprendizaje cognitivo, cuando hablamos nosotros de lo que vemos en los demás, me está determinando de que yo puedo obtener una serie de reconocimiento social positivo, favorable y funcional, o también puedo tener una serie de consecuencias, inclusive con la justicia, y puedo terminar yo, que soy menor de edad en correccionales, o si ya soy mayor de edad, pues tengo, puedo terminar yo en la cárcel. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tratamos de entender de que las contingencias que están asociadas con las consecuencias generan pues, como un aprendizaje de lo que es, lo que va a estar bien y lo que va a estar mal. Y al tener pues como como ese aprendizaje de contingencias, de consecuencias, pues voy a tener que autorregularme. ¿Sí? Y esa autorregulación lo que va a determinar es, mire, la norma social me dice que esto está bien, la norma social me dice que eso está mal. Entonces tengo que entender y autorregular mi comportamiento. No que porque yo quiera hacer eso, simplemente yo lo voy a hacer y termino haciendo lo que quiera hacer sin importar absolutamente nada. Entonces no puede ser de esa manera tal cual
como lo aprendemos y no lo regulemos. Lo tenemos que regularlo, tenemos que generar ese proceso de autorregulación y es esa capacidad para alcanzar metas y evaluar nuestras acciones. ¿Sí? Lo correcto de lo incorrecto. Y a la vez de que tenemos nosotros esa autorregulación, tenemos que tener también la autorreflexión. Oiga, esto que yo hice, caramba, esto como que fue algo negativo. Yo sí que cometí un error bárbaro. Yo tengo que reflexionar, yo tengo que pensar con respecto a lo que yo hice. ¿Sí? Tengo que ser consciente que eso que acabo de hacer, pues como que no estuvo bien. ¿Sí? Se espera que la persona tenga un componente de concientización, un componente de lo que está bien hecho o mal hecho, ¿no? Aquí nos metemos un poco en la mente de los asesinos en serie, en donde este tipo de regulación no se presenta, en donde este tipo de autorreflexión tampoco se presenta, porque pues ellos están orientados más como al deseo de hacer daño, de ganar siempre, que ellos sean siempre los ganadores. Entonces, pues como que ellos terminan teniendo una serie de comportamientos que ya rayan con la anormalidad y terminan pues teniendo sus conductas de asesinos, ¿sí? De que no les importa absolutamente nada. Si, por ejemplo, nosotros vemos en la época aquí en Colombia de Pablo Escobar, cuando pues toda esta gente que trabajaba para él, porque pues, él les pagaba plata en dólares por matar gente, ¿no? Entonces estos que se llamaron o se conocen como los sicarios de Pablo Escobar, ellos empezaron simplemente a ganar dinero y eso lo aprendieron los más pequeños, que eso llevaron a otros. Entonces, como no había ninguna contingencia negativa, entonces la autorregulación para ellos fue, esto está bien, esto voy a obtener en poco tiempo una gran cantidad de dinero y voy a comprar casa, le voy a comprar casa a mi mamá. Entonces, no había una autorreflexión o si había la reflexión, era una reflexión más amañada, mucho más deteriorada, no, no respetando la vida de las demás personas y el concepto de normatividad social. Entonces, ahí vemos nosotros lo que nos dice el aprendizaje cognitivo. Eso es el cognitivo, ¿no? Ahora miremos el aprendizaje observacional, que ustedes también ya lo tienen muy claro que es esos elementos básicos cuando uno está observando a alguien, sea en vivo o sea por televisión, eh, y obtenga yo cierto tipo de aprendizaje. Entonces, aquí lo importante en el aprendizaje observacional, que son estos cuatro elementos que hablan de la atención, de la retención, de la reproducción y la motivación. Y aquí volvemos a relacionar un poco lo que tiene que ver con a quién le presto yo atención, ¿no? Entonces aquí volvemos a tocar el tema de a quién quiero yo imitar, ¿no? Y a quién yo le presto mayor atención, ¿sí? Entonces, acá colocamos pues, personas que son adultos responsables y que quieren, los niños a veces quieren decir, yo quiero ser como mi profesor, pues yo quiero ser como mi profesora porque pues es chévere. Son modelos de comportamiento que captan la atención de ellos, ¿sí? O si estamos hablando de los adultos que conviven con ellos, que también captan la atención de los pequeños, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque son modelos de comportamiento representativos para ellos. Entonces dice acá, en esta diapositiva, que es la capacidad para centrarse de manera persistente en un estímulo o en una actividad. Si lo asociamos nosotros o lo relacionamos nosotros con lo que vimos ayer de la teoría del valor de Prema, tiene que ver con eso precisamente, porque yo voy a darle toda mi atención a esa actividad o ese estímulo o a esa persona que me llama la atención. Entonces le voy a dedicar mucho tiempo para aprender lo que ella o él está haciendo, ¿sí? Entonces, aquí la atención tiene mucho que ver con lo que es impactante para el pequeño en este caso.
Si es colorido, llamativo, atractivo, si se desarrolla más curiosidad e interés por conocer el medio. Entonces, todo lo que utilice el modelo de comportamiento va a ser mucho más significativo y va a captar la atención de los pequeños. Acá nos dice un ejemplo. Se sabe que mientras más televisión ven los niños de 1 a 3 años de edad, mayor es el riesgo de padecer trastornos de atención alrededor de los 7 años de edad, siendo más agresivo y con poca concentración. ¿Sí? ¿Cuándo pasa eso? Pues cuando, pues, lógicamente, los niños tienen demasiado tiempo solos y no tienen como quien los oriente, quien los guíe. Ellos ven programas de televisión en donde los comportamientos son de agresividad, son de la mentira, son de la infidelidad, tantas cosas, pues entonces eso lo van a replicar. No necesariamente lo van a replicar inmediatamente, pero sí lo van a guardar allí para más adelante. ¿Sí? Eh, Acuérdense de que la atención va muy de la mano del aprendizaje vicario, que tienen los modelos eh, que están observando a los pequeños y cómo esos modelos tienen consecuencias positivas o negativas, ¿sí? Con su aprendizaje vicario. Entonces, si el niño está atento a lo que está haciendo el modelo que está siguiendo en la televisión o en vivo, eh, y si es seguido por una consecuencia positiva, eh, acabando de tener una conducta negativa, ¿sí? Pues lógicamente lo va a aprender de una manera incorrecta, pero igual lo va a aprender. ¿Por qué? Pues porque está atento a todo lo que hace o no hace, decide hacer o no decide hacer, expresar o no expresar, todo, absolutamente está atento. ¿Sí? Por eso es que los niños nos invitan muchísimo. En el segundo tiempo, cuando hablamos de este aprendizaje observacional, estamos teniendo en cuenta lo que tiene que ver con la retención, que es la capacidad de codificar y almacenar en la memoria los eventos moderados, ¿no? Entonces acá el niño lo que hace es guardar, o sea, observar, prestar atención y retiene toda esa información. ¿Cómo la retiene? Son imágenes que el niño está guardando en su sistema de pensamiento, ¿sí? De lo que acaba de ocurrir. En representaciones verbales también, cuando un niño observa que, que otro compañerito utilizó una palabra pues como fea y los demás como que se la felicitaron, entonces esa representación verbal de lo que obtuvo ese compañerito, pues entonces lo va a guardar, va a retener eso. ¿Sí? Entonces, estas representaciones verbales dice que está relacionada con el desarrollo del lenguaje, porque las palabras traen a la memoria también imágenes. Entonces, digamos que eso es algo que se aprende muchísimo en la infancia, cuando estamos en el proceso de lo que tiene que ver con la adquisición del conocimiento de, del lenguaje, ¿sí? eh, del idioma como tal, ¿no? Pues uno pues lógicamente, porque uno está viviendo y compartiendo con todo el mundo en la primera etapa de nuestra vida, pues uno, pues biológicamente, con toda esa predisposición positiva que tiene la persona, el pequeño, pues aprende pues un idioma, ¿no? La cuestión es que cuando tiene que escribirlo, tiene que saberlo escribir, ¿sí? No solamente que lo reproduzca verbalmente, ¿sí? Porque pues si estamos hablando nosotros, pues hablamos de muchas cosas y yo aprendo por lo que yo he escuchado, ¿no? Entonces los pequeños asocian un lenguaje, un idioma que escuchan todos los días. Si el niño crece en una casa en donde hablan pues el español, aprende a hablar español, ¿sí? Si crece en una casa donde, que es en Londres, pues entonces aprende el idioma en donde está. ¿Sí? Entonces, pero no solamente es esa representación verbal, sino que tiene que acompañarla con una serie de simbologías, de asociaciones, para formar lo que es
un buen lenguaje para poderse expresar tanto verbalmente como de una manera escrita, ¿sí? Pero lo que hacemos nosotros es retener información allí de lo que observamos, de lo que escuchamos, y ahí lo que hacemos nosotros es la capacidad para almacenar y codificamos lo que observamos, ¿no? Todo lo que estamos observando en los modelos que tenemos inmediatamente. Y el modelo no está frente a nosotros, pero retenemos la información que él tuvo. O sea, no es que tenga que estar siempre el modelo ahí al frente de nosotros para poder aprender. Si yo le presté mucha atención, seguramente eh, yo guardé una gran cantidad de información y eso me lleva a retenerla y la utilizaré después, que es lo que hace referencia a esa reproducción, ¿sí? Eh, que es convertir en acción la observación recordada, la observación guardada, almacenada, ¿sí? Entonces, el profesor en esta imagen, o el muchacho que está allí, les enseña a los pequeños cierto tipo de ejercicios, pueden ser lúdicos, y los niños, pues como están muy atentos, miren cómo hay ese contacto visual, hay esa atención que tienen los pequeños sobre ese muchacho, entonces aprenden, porque están guardando la información allí. Y seguramente cuando llegan a la casa van a reproducir exactamente lo mismo. Y fíjense que ya no tienen al muchacho ya al frente para que les diga qué es lo que tienen que hacer. No, ellos ya guardaron la información, ellos prestaron atención, retuvieron la información, la codificaron y llegaron allá a la casa. No sé si los que tienen acá en el aula virtual ahorita hijos, les ha pasado eso con los pequeños, que llegan los niños a la casa y empiezan a decir, mire, esta ronda que nos enseñó la profe o el profe, y las emulan, la repiten, ¿sí? Porque fue algo que les llamó mucho la atención, les generó mucha satisfacción, fue algo placentero para los pequeños, ¿sí? Hay algo importante acá, y lo hablábamos al principio, y es como el entorno ambiental en donde está creciendo los pequeños, en donde si por ejemplo alguno de esos pequeños tiene un estilo de vida difícil, unos aprendizajes negativos, entonces pues lógicamente eso hace que no presten atención, porque son niños, como yo les comentaba, que tienen que buscar cómo sobrevivir, porque tienen un ambiente hostil en la casa. Entonces lo que hacen es como guardar en su esquema de pensamiento todos sus aprendizajes negativos. Entonces la atención se puede perder acá, la retención se puede perder acá también. O la retengo, pero de una manera fragmentada, y la voy a reproducir también de una manera fragmentada. O no me interesa reproducirla, porque pues, el niño está pensando en cosas traumáticas, en cómo va a llegar a la casa y el papá entonces va a llegar borracho y le va a pegar a la mamá o le va a pegar a ellos o los van a encerrar. Una gran cantidad de cosas que hacen de que este proceso del aprendizaje observacional se empiece a deteriorar, porque no están atentos en esa parte. Tiene mucho que ver con esta parte de la motivación, ¿sí? O sea, si todo lo que yo aprendo eh, realmente me motiva, si realmente el nivel motivacional que yo tengo está por encima de las preocupaciones, pues seguramente eso va a permitir que yo tenga esa atención, que tenga esa retención y tenga esa reproducción, ¿sí? Siempre, y lo veíamos nosotros ayer en clase, que la motivación es un factor importante para los procesos de aprendizaje, para la modificación del comportamiento que tenemos nosotros. O sea, nosotros sin motivación realmente nos cuesta mucho lograr cosas. La motivación es ese motor que nos impulsa a alcanzar algo, a lograr algo, cómo nos motiva aprender un idioma, cómo nos motiva comprar el último celular, comprarnos un carro, cómo nos motiva conocer a una chica. Hay una gran cantidad de aspectos motivacionales
que lógicamente van a estar diferenciados de una manera individual. Lo que a mí me motiva puede que a mi vecino no le motive, a lo contrario, lo que le motiva a mi vecino seguramente para mí me parecerá pues como hartísimo. Entonces no es interesante. Entonces la motivación, pues como lo explico allí, se refiere al impulso y al esfuerzo para satisfacer un deseo de una meta. ¿Sí? La satisfacción se refiere al gusto que se experimenta cuando colmo ese deseo, cuando yo logro satisfacer ese deseo. Porque mire que la motivación y la satisfacción que está planteándose acá no tiende a ser lo mismo. El hecho que yo tengo una motivación porque quiero comerme una hamburguesa, entonces yo voy allá y me como una hamburguesa y resulta que la hamburguesa que yo me comí pues estaba como pasada, estaba como dañada. Entonces yo sí tenía la motivación, eh, tuve toda una serie de conductas para ir a comprar la hamburguesa, es decir, dividí mi conducta en subconductas, que es irme allá a comerme la hamburguesa. Pero resulta que no obtuve satisfacción porque es que la hamburguesa estaba dañada. Entonces, en vez de satisfacción, me dio fue mal genio. Tuve ira porque me tocó ir allá al señor tendero, al cajero, y decirle, mire, esta hamburguesa estaba dañada. ¿Ustedes cómo van a vender esa vaina? Perdónenme la expresión. Entonces, lo que hago allí, o lo que yo tengo que determinar es de que siempre que yo tengo motivación, a veces ese ciclo de aprendizaje de la motivación no se logra culminar en satisfacción. ¿Sí? Porque pasan factores externos que los puede bloquear. Entonces obtengo es frustración o insatisfacción. Vuelvo al ejemplo de la hamburguesa. Si yo quiero irme a comer una hamburguesa, tengo todas las ganas de comerme la hamburguesa, llego allá y está cerrado. Entonces esa satisfacción pues, no se da. Termino en frustración. ¿Ven? O llego allá con toda la disposición, me doy cuenta que no tengo plata para comprarme la hamburguesa, entonces no obtengo satisfacción. Entonces, siempre al hablar de motivación, si hay resultados positivos, pues ahí hablo de la satisfacción. Si yo hablo de motivación, pero en el camino hay ciertos bloqueos o el ciclo este que estoy llevando a cabo para obtener la satisfacción no se cumple, pues entonces no estoy cumpliendo esa necesidad, no estoy cubriendo esa necesidad o ese deseo que tengo en este caso de la alimentación. La motivación implica un impulso hacia un resultado y la satisfacción implica entonces el resultado ya experimentado, que es lo que yo les estaba comentando. La motivación es necesaria para un buen aprendizaje, claro que sí. Y aquí está nuevamente importante el hecho de que el modelo que yo estoy observando sea representativo para mí, realmente me genere motivación. Si este modelo no es representativo para mí, seguramente no me va a motivar. Si a mí me colocan mis padres a que yo aprenda ¿qué digo yo? Aprender a tocar guitarra o piano, es que a mí no me gusta eso. Realmente a mí eso no me motiva. Yo estoy acá porque mis padres dijeron. ¿Sí? Entonces aquí vemos nosotros de que la motivación es muy necesaria para un aprendizaje efectivo, para un buen aprendizaje, para un aprendizaje óptimo. Pero si mis padres me colocan en una escuela de fútbol, entonces, como a mí el fútbol me encanta, ¿sí? Ahí vemos nuevamente la teoría del valor de Premack. Entonces, yo le voy a aprender muchísimo de lo que me enseñe el COAS, lo que me enseñe el instructor. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque estoy motivado. Es decir, yo por la noche yo dejo listo mi uniforme, mi guayo, mis medias, la toalla, la botella de agua, y lo tengo listo en mi maletín porque me levanto en las mañanas y no me importa madrugar, porque me siento supremamente identificado con esa actividad. Y para mí es algo muy motivante. Entonces, ahí estamos hablando de un buen aprendizaje. Pero si no me motiva, pues entonces ¿qué tal? Me toca quejar pera, eh, levantarme, quejar pera, tener que ir allá a aprender a tocar piano. ¿Sí?
No estoy diciendo que no sea bueno aprender a tocar piano, ¿sí? A sacarle melodías a este instrumento musical. Para algunas personas puede ser muy interesante eso y no el fútbol. Por eso es que la parte motivacional uno tiene que identificarla con el paciente para poder trabajar eso, ¿no? Pues entonces estamos haciendo las cosas mal. Y esa motivación está dividida en el refuerzo pasado, en el refuerzo prometido y en el refuerzo vicario, ¿no? Entonces, si miramos nosotros en el refuerzo pasado, hablamos nosotros, eh, se sabe y se reconoce la respuesta que nuestro cuerpo va a dar a un estímulo. ¿Por qué? Porque lo aprendimos, porque ha tenido contingencias, ha tenido consecuencias. Bueno, entonces ya sabemos qué va a pasar. ¿Sí? Si no está reforzado positivamente, pues lógicamente pues no voy a tener ese nivel motivacional. El refuerzo prometido por la recompensa que podemos recibir, ¿sí? Entonces a mí mi padre o mi profesor o mi profesora me prometió cierto tipo de premio, cierto tipo de reconocimiento, ¿sí? Entonces ahí vemos nosotros que esa parte motivacional me ayuda a mí a obtener ese, pelear, o bueno, no tanto pelear, sino ganar ese refuerzo prometido o trabajar para ese refuerzo, obtener ese refuerzo prometido. Y tengo que cumplírselo. Yo como profesor, como padre de familia o como adulto responsable, tengo que cumplirlo, ¿no? O como jefe en el ámbito laboral. Y aquí vemos nosotros nuevamente el refuerzo vicario, que es repitiendo un comportamiento observado en la otra persona, ¿sí? Y las consecuencias que ha tenido esa persona en ese ambiente. El ejemplo conocido que siempre nos dan a identificar, pues, que plantea Bandura, es ese aprendizaje. Seguramente ustedes han visto muchas veces este experimento en donde Bandura en el 68 demostró que la gente puede aprender una conducta sin recibir reforzamiento por ella, ¿sí? Solamente lo que está en el ejemplo que él trabajó, ese clásico experimento del muñeco bobo, ¿sí? Bandura lo que hizo fue colocar a unos niños golpeando y maltratando física y verbalmente a un muñeco, y los niños simplemente observaban eso, como los adultos o como otros modelos de comportamiento cogían a ese muñeco y lo pateaban, lo golpeaban. Entonces, eso, los pequeños estuvieron aprendiendo, o primero que todo observando eso y generando cierto tipo de conductas, pues en este momento, pues como agresivas, pero lo que se quería era mirar qué hacen los niños después de no tener el modelo de comportamiento, ese modelo que antes golpeaba al muñeco. Entonces se quedaron solos los niños con el muñeco y los niños lo que hicieron fue reproducir la conducta que habían observado en, el, en, el, en el modelo anteriormente, ¿sí? Que era coger a patadas, a puños, a pellizcos. Entonces lo que hicieron fue eso, reproducir sin ningún tipo de reforzamiento la conducta de agresión. Seguramente todo esto ustedes ya lo tienen muy claro, pero pues es importante que dentro del análisis experimental del comportamiento veamos cómo el aprendizaje social cognitivo, el aprendizaje social que nos plantea Bandura, pues influye muchísimo y se utiliza muchísimo en los procesos terapéuticos. O sea, no, este aprendizaje social es supremamente importante, es vital para el desarrollo de la personalidad, para el desarrollo de la confianza en el pequeño, ¿no? Entonces, pues, realmente es algo pues, como muy interesante cuando hablamos nosotros del aprendizaje social. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario adicional, algo que quieran ustedes
adicionar a todo este proceso de, de lo que plantea Bandura. ¿Algo que quieran comentar? ¿Está todo claro? Bueno, pues pensaría que está todo claro. Valeria, creo que Paola ya ingresó, ¿cierto? Hacia ahí la veo, a Paola López. Sí, señor, ya está conectada. ¿Tú le comentaste o ella ya sabe? Sí, igual le escribí por WhatsApp, pero no me ha contestado. Paola, ¿ya miraste el WhatsApp de Valeria? Dice Paola López. Pero igual ella tiene que, pues, como asumir ese compromiso y esa responsabilidad. Entonces, espero que ya para mañana tenga ella ya organizado, pues, como esa actividad que te comenté, Valeria, al principio de la clase. ¿Cómo te parece, Valerie, el aprendizaje social cognitivo de Bandura? Yo creo que reúne no solamente las respuestas conductuales, sino también el tema de la importancia que tenemos como sociedad, ¿no? En los nuevos, pues en nuestro comportamiento como tal, ¿no? Entonces sí se debe tener en cuenta esa responsabilidad que tenemos porque somos en algún momento un modelo a seguir de alguien. Así no lo queramos o no, siempre estamos emitiendo conductas y no sabemos quién las está observando. Entonces puede que esa conducta la pueda replicar una persona, sea buena o sea mala. Entonces creo que la responsabilidad que tenemos al ser conscientes de que las personas aprenden de lo que nosotros estamos haciendo, es, radica ahí pues como tal importancia, ¿no? No solamente los niños, porque digamos en un ambiente laboral, puede que tú tengas muchísimo conocimiento teórico, pero la experiencia de las demás personas es la que te va a hacer eh, pues aprender, ¿no? En el nuevo ambiente laboral. Sí, claro, la gran diferencia entre un adulto y un pequeño es que precisamente pues el pequeño pues no tiene como esa capacidad para determinar a ciencia cierta a su temprana edad lo que es correcto, lo que es incorrecto, ¿sí? Ya si hablamos nosotros en contextos ya más laborales, pues se supone que la persona ya sabe qué le va a servir y qué le va a servir y qué no le va a servir dependiendo de su comportamiento. Ya sabe que se tiene que anticipar un poco a las consecuencias si tiene comportamientos negativos, ¿sí? Eh, pero, pues, claro, es como determinar un poco, pues, como esa responsabilidad que señor se plantea, Valerie, en nosotros, independientemente si somos niños, adolescentes o adultos, ¿sí? Con la salvedad de que los niños, pues apenas, como les decía al comienzo de la clase de hoy, son una hoja en blanco, y esa hoja en blanco va a permitir de que el niño como que instaure, aprenda cosas que son significativas o no, y dependiendo de los modelos de comportamiento que tenga, pues va a tener como ese aprendizaje. Gracias, Valeria. ¿Cuál es tu opinión, Juliet? Juliet Díaz, Sí, profe. déjame verte, por favor. Señor, profe. Ya, ahora sí. No, que te estaba diciendo que me dejaras verte para que me comentaras cuál es tu opinión, ¿vale? Perdón, Juliet. Sí, profe, pues muy interesante esta teoría de cómo, pues, por medio de estas técnicas, pues, los niños van moldeando sus conductas y, pues, se establece como su comportamiento en la edad adulta. Ya. Aquí se mira también cómo se aprende a tener miedo, cómo se aprende a tener ansiedad, cómo se aprende a tener fobias, cómo se aprende a tener un trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Esto, esto influye mucho, de una manera abismal. Gracias, Juliet, por tu comentario. Pero no te vayas. Milena, ¿cómo estás?
Buenos días, profe. Bien, gracias. Bueno, cuéntanos. Pues, profe, aparte de lo que ya han dicho mis compañeras, que es muy importante, quiero resaltar el tema del ambiente, el tema del entorno donde se están criando nuestros niños, que son pues las próximas generaciones, que es bastante importante tener en cuenta que esto puede ser muy positivo o muy negativo a través de su vida y en cuanto a cómo van a ser sus acciones en un futuro, tanto dentro de una familia como dentro de la sociedad. Sí, totalmente de acuerdo contigo. El ambiente es supremamente, incide demasiado en los comportamientos presentes y futuros. ¿Mm? La cuestión está, y el concepto del aprendizaje vicario a mí me parece muy interesante porque el niño observa que a otro pequeño no le pasó nada cuando, o sea, no lo sancionaron cuando tuvo un comportamiento negativo, pero cuando él obtiene la misma o reproduce esa misma conducta negativa, sí lo sancionan. Entonces, ahí se ve un poco la desigualdad social en cuanto a la sanción, el castigo que recibe uno y el otro no. Entonces, ese aprendizaje vicario es bastante interesante. Bien, ya nos vamos a volver a ver. Continúo con un video que quiero que lo veamos. Entonces, permítanme, por favor, ya regresamos. No se vayan. Bueno, sí, tenemos que irnos, pero ya regresamos.